Padre, yo te suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendigas en este día. Que tu presencia esté en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio, en cada miembro de la familia, Señor, que ha de escuchar esta enseñanza. Yo te suplico que aún tu Espíritu Santo, Señor, me ayude a ser sensible para poder compartir lo que tú quieres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te necesitamos todos y te suplicamos que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a compartir con ustedes los tiempos peligrosos que nos tocarán vivir, la 14ª parte. Hoy hablaremos de la ideología de género. A manera de introducción, hemos estado hablando en las últimas 4 enseñanzas de pecados específicos que se están y estarán cometiendo a más no poder, como por ejemplo, hablamos del aborto, del homosexualismo, la fornicación, el adulterio. Y por último, compartíamos, huye de la pornografía. Todos estos pecados son voluntarios y con toda la intención las personas lo están practicando, sin estar midiendo las consecuencias que llegarán o están viviendo ya en su vida, debido a su inmoralidad, debido a su fornicación, a su adulterio, hacia la pornografía que han estado viendo, etc. Recordemos los siguientes pasajes que hablábamos o tocábamos la semana pasada. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Por eso es que iban a ser tiempos peligrosos, porque iba a haber hombres, mujeres, que se iban a estar amando a sí mismos. Segunda de Timoteo 3:4 dice de la siguiente manera: amadores de los deleites más que de Dios. En pocas palabras, gente que iba a estar amando su pecado, gente que iba a estar amando su mala manera de vivir. Y debido a todas las consecuencias de sus hechos malvados, de sus pecados que ellos han estado cometiendo, aún así, amada persona, seguirían amándose a sí mismos, seguirían amando su pecado, sus deleites, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Yo espero que este no sea el caso de varios de los presentes, que estés amándote a ti mismo, que estés amando tu pecado a más no poder, sin importar que estás ofendiendo a Dios, sin importar que estás destruyendo tu hogar, estás destruyendo tu familia, estás afectando a tus seres queridos, a tus padres, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, y están ofendiendo a Dios. Amada persona, yo espero que esas enseñanzas estén cumpliendo su propósito, por las cuales Dios las ha estado poniendo en nuestro corazón para poderles atalayar, para poderles exhortar, ¿verdad? De parte de Él, a que tú te arrepientas de tus pecados, a que tú dejes tu mala manera de vivir. Todos estos temas que hemos estado compartiendo tienen que ver con la inmoralidad, tienen que ver con hombres que se aman a sí mismos, y no nomás se aman a sí mismos, sino que son egoístas, son personas que aman también sus deleites, más que de Dios. Y eso lo explicábamos la semana pasada. Hoy entonces hablaremos de la ideología de género. Para ello vamos a abrir la escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y entonces aquí vemos un mandamiento. Dice el escritor de Colosenses, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe. Y yo espero que tú tomes estas palabras de parte de Dios también, amada persona. Mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y la palabra engañe es importante de dar la descripción, lo que significa. La palabra engañe en el griego es sulagogeo, que quiere decir seducir, engañar, llevar lejos como botín. Entonces la escritura nos dice: mirad que nadie te seduzca, mirad que nadie te engañe y te vaya a llevar lejos como su botín, como un premio.
Y esa es una responsabilidad que tienes tú, que tengo yo, que tenemos cada uno de nosotros, que miremos que nadie nos seduzca. Y para que alguien te pueda seducir, tiene que buscar las estrategias adecuadas para que te pueda cautivar, amada persona, y así engañar y llevarte lejos de la verdad, lejos de una vida agradable ante los ojos de Dios y ante la sociedad. Y también vamos a explicar lo que significa filosofía. Filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Eso es lo que significa la palabra filosofía. Es un estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de diferentes cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, etc. Las palabras huecas, es importante también explicarla. ¿Qué significa la palabra huecas? En el griego tiene que ver con kenos, y kenos significa vacío, vano. Entonces estamos hablando de filosofías vanas, filosofías huecas, filosofías vacías, que no tienen sustento, que no tienen un fundamento y que no tienen nada de verdad. Ahora, vamos a ver lo que significa la palabra sutilezas, en el griego ápate, que significa engaño o error. Uniendo las cuatro definiciones, nos da la siguiente idea. Mira que nadie te seduzca con engaños vanos, vacíos, sin argumentos contundentes por el conocimiento ideológico sin sentido para llevarte lejos y perderte. Eso es lo que nos deja ver Colosenses 2:8. Y la ideología de género, eso es lo que es, amada persona. Son ideas huecas, erróneas, vanas y vacías que no tienen sentido moral y te van a llevar lejos para perderte, para tu propia destrucción o para tu propio mal. Entonces, hoy hablaremos de la ideología de género, pero primeramente vamos a definir el significado de la palabra ideología. ¿Qué significa ideología? Siguiente apartado de este estudio. Ideología. Número 1. Disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y especialmente su origen. Ese es el primer significado de ideología. 2. Conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, etc. Ahora, ideología tiene dos grandes acepciones y es bueno y es interesante que las miremos. ¿Cuáles son esas dos grandes acepciones? Inciso A, clásica, que entiende la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón y a la ciencia. Eso es las variantes de lo que significa ideología. Ideología clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón y a la ciencia. Inciso B, la ideología, la cual tiene que ver con la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas correctas o no, que sirven para movilizar a grupos sociales y políticos. Si usted entiende un poquito el significado de estos dos apartados o de estas dos acepciones, podemos ver que tiene que ver con la ideología de género, ¿verdad? Es un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia, que entiende por ideología como un conjunto de ideas correctas o no, que sirven para movilizar a grupos sociales y políticos. Y estamos diciendo que esto tiene que ver con la ideología de género, el proceder de la ideología de género. Ahora vamos a definir ideología de género. ¿Qué significa ideología de género? Conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos autoritarios, desarraigando de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla de acuerdo a la cultura. Eso es lo que significa ideología de género.
Ahora, la idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno. En consecuencia, estamos llamados a deconstruirnos. Ideología de género, entonces podemos decir, ¿qué es eso? Una ideología. Pero su origen es marxista, que viene a sustituir la lucha de clases por la lucha de sexos, vistiendo dicha ideología con tolerancia y de confección de nuevos derechos. Y eso de nuevos derechos suena como a una ampliación de declaraciones anteriores, pero amada persona, realmente no es así, ya que lo que procuran estos derechos nuevos supuestos lo hacen a costa de suprimir los derechos reconocidos del ser humano, y eso es peligroso y debemos nosotros de tener cuidado. Dicha ideología la están imponiendo hasta los huesos a través de toda educación, programas gubernamentales, medios de comunicación, movimientos sociales, religiosamente y legalmente. Están buscando todos los medios para imponer dicha ideología a las familias, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a todos los seres humanos. Quieren imponer esa ideología de género. Por eso nosotros debemos de tener nuestros ojos abiertos. Debemos de mirar que nadie nos engañe con ese tipo de ideologías. Hagamos caso a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Siempre te vas a dar cuenta que los medios de comunicación hablarán cosas bonitas de dicha ideología y de la gente que la integra. Nunca hablarán mal y son muy contados los que se atreven a hablar en contra de la ideología de género. Son muy pocos. Se ha ido extendiendo, inclusive reafirmando, por el apoyo que tiene de gente muy poderosa con interés oscuro. Y en eso no me quiero meter, amada persona, porque es toda una telaraña. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente: la ideología de género es un instrumento para fomentar y fortalecer el aborto, el feminismo radical, mujeres muy violentas y la declaración de nuevos derechos a favor del homosexualismo o el movimiento LGBT, de cual hablaremos más adelante si nos alcanza el tiempo. También es importante saber que la ideología de género se opone a la biología, anatomía, fisiología, genética, embriología, etc. El problema de esta ideología es que ataca de gravedad a nuestras libertades individuales, porque un buen recurso de dinero del Estado o de la gente malintencionada le han apoyado su movimiento y quieren imponernos, repito, dicha ideología inmoral, porque eso es lo que es la ideología de género. Es un proceder inmoral lo que nos quieren imponer hasta más no poder. Y de hecho, nosotros como cristianos, como personas pensantes que estamos a favor de la vida y a favor de la familia, debemos de tener cuidado con esa ideología hueca, vana, peligrosa. Y fíjate lo que dice San Juan, segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice así, óigalo bien: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y quiero detenerme un poquito en este pasaje. Vuelve a decirnos aquí la palabra de Dios que debemos de mirar por nosotros mismos. Debes de ver por ti misma, amada persona, por ti mismo, amado varón, para que no pierdas el trabajo que tú has estado haciendo en lo espiritual, para contigo mismo, para con tu esposa, para con tu esposo, o para con tus hijos, o para con tus seres queridos. Quizá Dios hizo algo bonito en tu vida, amada persona. Dios transformó tu alma, Dios transformó tu corazón, te hizo una nueva criatura. Bueno, tú tienes que mirar que no se pierda eso. Que no se pierda lo que Dios ha hecho en tu vida por esta ideología hueca, vana, que está arrastrando a muchas personas. Que está arrastrando a muchos simples, a gente que no toma en cuenta
lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor tú eres una persona que no eres cristiana, no eres cristiano, pero que de alguna manera has sido educado por principios correctos, por principios que son agradables ante la sociedad y ante el Dios de los cielos. Yo quiero decirte que todo ese trabajo que tú has hecho a través de los años que Dios te ha dado de vida con tus seres queridos, quizá si tienes hijos, todo ese trabajo se puede perder por esa ideología de género, por esa filosofía hueca que está siendo enseñada en primaria, está siendo enseñada en secundaria, está siendo enseñada en preparatoria, en la universidad, etcétera, en todos los rincones de la tierra, está siendo enseñada esa ideología inmoral a nuestros seres queridos y la están imponiendo a través de los medios de comunicación, a través de la radio, televisión, periódicos, etcétera, etcétera. Amada persona, tienes que darte cuenta, tienes que mirar por ti mismo, por ti misma, que no se vaya a echar a perder todo lo que tú has trabajado con tus seres queridos, porque se puede perder la bendición que Dios quiere darte a tu vida. Amado hermano, amada hermana, tienes que ver por ti misma, tienes que cuidarte como cristiano de no perder ese galardón completo, esa salvación tan hermosa que Dios ha hecho en tu vida. Esa enseñanza entonces tiene como propósito alertarte de dicho movimiento ideológico, para que no hagas a un lado los principios bíblicos con respecto de cómo debes de vivir como mujer, como hombre, como esposa, como esposo, como hijo, como madre o padre que eres, o como cristiano que eres. Dios no se equivoca y Él nos ha dado mandamientos a los integrantes de una familia de cómo debemos de vivir en esta tierra. Y claro está que Dios está en contra de la inmoralidad. Dios está en contra del homosexualismo. Dios está en contra del feminismo que lleva a la inmoralidad. Dios está en contra de los pecados con los cuales los seres humanos se están apartando cada vez más de Él. Dios está en contra del adulterio. Dios está en contra de la fornicación. Dios está en contra de todo aquello que quiera destruir a las familias, a los matrimonios. Dios está en contra del pecado. Entonces no perdamos esos principios bíblicos, para que no perdamos todo lo bueno que Dios nos ha dado. Y lo mejor, Él nos ha dado a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado su amor. Oh, amada persona, Dios ha sido muy paciente. Dios ha sido muy bondadoso, muy bueno, muy misericordioso con los seres humanos. Pero los seres humanos no están aprovechando esa paciencia de Dios, esa misericordia de Dios, ese amor de Dios. Y más bien, cada vez más se están endureciendo, cada vez más están en contra de Él, cada vez más son las personas que se rebelan contra de Él, cada vez más son las personas que viven inmoralmente, que viven impíamente, como lo dice la Escritura. Entonces, volviendo al tema, la raíz de la ideología de género surge por el maltrato que se le daba a las mujeres principalmente, y en algunas ocasiones a los homosexuales, o en varias veces. Y no tardo ni perezosos los comunistas se aprovecharon para tomarlo como una de sus banderillas, para culpar a los capitalistas o a los burgueses, y lo politizaron. Y eso es lo que ha estado pasando a través de la historia. Veamos algunos ejemplos de cómo eran violentadas las mujeres en tiempos pasados. Por ejemplo, a las mujeres no se les permitía participar en la política, en la educación. No tenían derecho al voto, entre otras cosas. No se le permitía entonces a la mujer participar en la política. Había algunos países que ni siquiera les permitían a las mujeres la educación, que aprendieran a leer. Por ejemplo, en Inglaterra, en el año 1918, se le permitió votar a las mujeres, entre otros beneficios. Hasta apenas en el año 1918, años más atrás, no era así. La mujer no tenía ese derecho al voto. En Francia, las mujeres no podían estar en asambleas del gobierno. Los revolucionarios les prohibieron los clubes femeninos
y no podían reunirse en la calle más de 5 mujeres. No podían hacer bolitas. Más de 5 mujeres. No tenían acceso al estudio medio superior o media superior. E inclusive estaban viendo una ley que no se les permitiera aprender a leer, imagínense. Y bueno, después de tanta lucha, las mujeres francesas se les permite el voto en el año 1945. ¿Qué podemos decir de los Estados Unidos? A los esclavos en el año de 1866 se les permitió el derecho al voto, pero a las mujeres no se les permitía el voto aún todavía en esos años. En los Estados Unidos, en el año 1920, de la misma manera, se les permite el derecho al voto. Después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países se le empezó a permitir a las mujeres el derecho al voto. Ahora bien, es particular lo que pasó en la URSS, en la Unión Soviética, con el Partido Socialista o Partido Comunista. Y vamos a ver el siguiente dato. Ellos, los rusos o la Unión Soviética, tomaron muy en cuenta la mentalidad y las palabras de Engels. ¿Qué decía este hombre? Socialista, comunista, ateo. El hombre es en la familia el burgués. La mujer representa en ella al proletariado. Y que la mujer es la servidora de la casa, la esclava de la lujuria del hombre y un simple instrumento de reproducción. Aquí hago un paréntesis y una aclaración. Amada persona, eso es una distorsión garrafal del concepto que se tiene con respecto a la mujer. ¿Cómo crees que hay que ver a una mujer de esta manera que dice Engels? Él está totalmente equivocado. ¿Quién de los que son casados ven a sus esposas de esa manera? Es cierto que en muchas naciones el hombre ha violentado a la mujer y eso es incorrecto, eso no es correcto. Se han golpeado, se han pegado, se han lastimado, sea verbalmente o físicamente. Porque no nomás los hombres han terminado con la vida en ocasiones equivocadamente de la mujer. Ha habido también mujeres que han afectado a hombres, que le han quitado la vida a los hombres. Entonces, ninguna de las dos cosas es correcta. Dios está en contra del homicidio. Dios está en contra de la violencia familiar, de los golpes, de los insultos, de estar pegándole a la gente, a las mujeres o a los hombres, etc. Entonces, Engels dice que el hombre es el burgués de la familia y que la mujer representa a la gente débil, al proletariado, y que la mujer es la servidora de la casa, esclava de la lujuria del hombre y un instrumento de reproducción. Qué triste de veras que haya hombres que vean así a las mujeres. Al menos a mí me sorprendió cuando miraba este dato. Yo decía, caray, ¿hasta dónde llegan los pensamientos de las personas con tal de afectar a las familias, con tal de echarle leña al fuego? Si de por sí ha habido mujeres que definitivamente han sido afectadas, lastimadas por hombres violentos, por hombres machos, por hombres injustos. Es una locura lo que está diciendo este varón. Es una distorsión garrafal del concepto que se tiene con respecto a la mujer. Todas aquellas personas que piensen como Engels, de veras, qué mal están de la cabeza. Qué mal están de la cabeza y sobre todo, qué mal está aquel hombre que piense de esa manera o aquella mujer que piense que es así. Y es más, si una mujer en estas épocas está siendo violentada, está siendo insultada, está siendo golpeada, amadas personas, no se dejen. No me estoy refiriendo a que se peleen, a golpes no, pero sí que vayan a las instancias, a las autoridades, para presentar una denuncia y para que el agresor se le dé su merecido. Entonces es importante que no por el hecho de que es Engels el que está hablando y dice que las mujeres son la prole y que el hombre es el burgués dentro de la familia y que la mujer es una esclava de la lujuria del hombre, de veras qué errado está este varón. Qué errado estuvo con ese comentario. Lamentablemente mucha gente lo creyó y las feministas con mayor razón. Y me refiero a las feministas radicales, aquellos que aman la ideología de género,
que están en contra inclusive del varón y que se están amargando contra el varón. Esto es peligroso, amados. Entonces, el propósito del socialismo feminista o de la ideología de género marxista es terminar con la familia y su reemplazo por el Estado totalitario y por el partido. Quieren sustituir a la familia, quieren exterminar a la familia, según eso, para darle una libertad o liberación a la mujer que es esclava de la lujuria del hombre, entre comillas, a la mujer que es vista como una sirviente. No, amados, la Biblia es muy preciosa, la palabra de Dios nos enseña que la mujer, ¿verdad?, ante los ojos de Dios es un alma preciosa, que todo lo que Dios creó, hombre y mujer, todo Dios lo hizo bueno. La mujer no es menos que el hombre. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Dios nos ama a todos por igual. Jesucristo no vino a morir nada más por los hombres. Jesucristo vino a morir por mujeres y hombres, por jóvenes, por todos, hombres y mujeres. Estamos hablando aquí de personas, sean hombres o mujeres. Jesús murió por todos nosotros. El hecho de que haya personas que sean injustas, que sean malvados, que le estén pegando a la mujer, que estén violentando, quebrantando, pisoteando sus derechos, eso no quiere decir que Dios esté a favor de todo eso. No, amadas personas, Dios está en contra de la violencia, Dios está en contra del pecado, Dios está en contra de la maldad, Dios está en contra de los pleitos. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos amemos. Y la verdad, la mujer es muy importante ante los ojos de Dios. El hombre de la misma manera es importante ante los ojos de Dios. Vamos a ver el siguiente dato. En esta imagen está Alexandra Kollontai. Ella era una feminista rusa y escribió el libro titulado El comunismo y la familia en el año 1921. Y tomó las ideas erróneas de Engels y lo plasmó a sus lectoras y lectores de su época. ¿Qué decía Alexandra Kollontai? En la sociedad comunista del mañana, los trabajos domésticos serán realizados por una categoría especial de mujer trabajadora dedicada únicamente a estas ocupaciones. En pocas palabras, ¿qué nos da a entender estas palabras de esta mujer, de esta feminista socialista? Dice que los trabajos domésticos que tiene que ser la esposa o la madre de ese hogar iban a ser realizados por un grupo de mujeres especiales. Pero a final de cuentas, ¿quiénes, amados? Mujeres. Mi signo interrogativo sería, ¿qué tipo de mujeres? Aquellas mujeres que van a salir de sus casas para trabajar, para no estar encerradas, porque no quieren ser esclavas o quieren ser liberadas y quieren ganar dinero, quieren paga y que tienen que trabajar, se van a ir a cuidar otro hogar con otros hijos que no son los de ella y va a cuidar la casa y va a asear la casa que no es su casa. ¿Será eso? Bueno, no lo explica muy bien. Ella dice que serían mujeres, ¿verdad?, específicas, pero al final de cuentas son mujeres. Pueden ser solteras, casadas, no lo especifica. Qué triste es que salga una mujer y vaya a atender a otros hijos y a otra casa y que luego venga otra mujer y atienda su casa de ella y sus hijos de ella, de la que salió. Qué particular de veras. Pero bueno, aquí vemos que eso es lo que comentó esta feminista. Ella fue una de las mujeres que tuvo un cargo importante en la Unión Soviética y ella, como política socialista, prometió lo siguiente: en una sociedad comunista, la mujer trabajadora no tendrá que pasar sus escasas horas de descanso en la cocina, porque en la sociedad comunista existirán restaurantes públicos. En pocas palabras, si una mujer socialista, comunista, que deja su hogar para ser liberada de la esclavitud e irse a trabajar, las pocas horas que le den de descanso cuando salga de su trabajo, en lugar de ir a cenar con sus seres queridos, con su esposo, con sus hijos, etcétera, pues mira, les vamos a poner restaurantes para que no vayan, ¿verdad?, allí a la casa a ser esclavizadas, lavando los trastes, preparando algún alimento para que ella pueda comer amistosamente con sus seres queridos. Les vamos a hacer restaurantes públicos, porque
no es justo, dice esta mujer, ¿verdad? No es justo, da a entender ello, no es justo que después de trabajar tantas horas, las pocas horas de descanso que tengas, vayas y hagas comida. No, mira, ahí está tu restaurante. ¿Qué más decía esta mujer? La mujer trabajadora no tendrá que ahogarse en un océano de porquería ni estropearse la vista remendando y cosiendo la ropa por las noches. No tendrá más que llevarla cada semana a los lavaderos centrales para ir a buscarla después de lavada y planchada. Vuelve a decirle a las mujeres de aquella época que supuestamente eran esclavas, que supuestamente eran instrumentos, etcétera. Dice esta mujer que la mujer trabajadora no tendrá que ahogarse en un océano de desorden, quizá de su hogar. No podrá, ya no tendrá que estropearse la vista, remendando y cosiendo la ropa por las noches. Porque ella decía, la patria comunista alimentará, criará y educará al niño. En fin, propuestas. Eso fue lo que ella prometió. Pero, ¿por qué comentamos esto? Para que usted se dé idea de qué era lo que ocurría a finales y a los inicios del siglo XIX. A finales del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. Ahora, Kollontai, respecto a la sexualidad, dijo lo siguiente. Es particular, fíjate lo que dice ella, esta mujer feminista. A mi juicio, la actividad sexual es una simple necesidad física. Cambio de amante según mi humor. En este momento estoy embarazada, pero no sé quién es el padre de mi futuro hijo, y me da igual. Bueno, así fue lo que ocurrió en la Unión Soviética. Fueron varias décadas de inmoralidad. Las mujeres, como querían sentirse libres y se empezaron, según ellas, a sentir libres, le dieron rienda suelta a la inmoralidad. Le dieron rienda suelta a la fornicación. Le dieron rienda suelta al adulterio. Le dieron rienda suelta a lo que viene siendo la promiscuidad, al homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera. Al alcohol, en fin. Qué vergonzoso y qué triste. Pero fíjate lo que dice León Trotsky, padre del Ejército Rojo. Ya declaraba en escritos sobre la cuestión femenina, en clara sintonía con Engels, que cambiar de raíz la situación de la mujer no será posible hasta que no cambien todas las condiciones de la vida social y doméstica. En pocas palabras, ¿qué está dando a entender este comunista, padre del Ejército Rojo, llamado León Trotsky? Que cambiar la raíz de la situación de la mujer no será posible. O sea, hay que ayudar a la mujer. Y si queremos ayudar a la mujer a que salga de esa esclavitud, de todo lo que hemos estado explicando, amada persona, porque él compaginaba con Engels, él decía que no iba a ser posible si no se cambiaban todas las condiciones de vida social y domésticas. ¿Hacia dónde va el ataque? Hacia la familia, hacia el matrimonio, hacia sacar a la mujer de ese encierro de esclavitud, según ellos. Oh, amada mujer que eres casada, o tú que a lo mejor no eres casada, con todo respeto me dirijo a ti. Yo espero que tú no veas tu hogar como una cárcel. Yo no espero que estés viendo tu hogar, y espero que no estés viendo tu hogar como un encierro, como una esclava. Qué triste sería que tú te sientas una esclava porque te digan en un momento dado tu mamá, hija, ayúdame a lavar la ropa, ayúdame a lavar tu ropa. Y te sientas esclava porque tienes que lavar tu ropa. Qué triste sería que tú no participes en los quehaceres del hogar, como hija o como hijo, o como madre o esposa. Entonces, ¿quién va a hacer esa actividad? ¿Quién hará la comida? Es que yo no voy a hacer la comida porque yo no quiero ser la esclava de aquí de ustedes. Es que yo no voy a lavar porque yo no quiero ser la esclava. Y el hombre, imagínate que se ponga igual que ustedes. Pues entonces yo no voy a trabajar porque no quiero ser esclavo de esta casa. Pues ¿cómo van a vivir? ¿Qué va a pasar en ese hogar? Amados, es una idea garrafal lo que decía Engels, lo que pensaban ellos y estos socialistas. Y quiero decirte que eso es lo que piensan las feministas, las personas actualmente.
Yo espero que esto no sea tu caso, amada persona. De veras, qué hermoso es tener un hogar limpio. Qué hermoso es participar en los quehaceres del hogar. Que cada quien cumpla su objetivo, se amen, se respeten. Que cada quien, ¿verdad?, esté poniendo su granito de arena en el hogar. Pero qué terrible es verse o ver tu hogar como si fuera una cárcel, como si fuera un campo de concentración donde se te está exigiendo las cosas a más no poder que tú no puedes hacer. Y lo único que se te pide o que te piden en ocasiones tus padres es que les ayudes a recoger tu cama, a lavar algunos cuantos trastes, a hacer el aseo de alguna actividad del hogar. Eso es todo. No se está pidiendo más. Es un apoyo. ¿Cuál es la labor de la mujer? La esposa. Es una labor hermosa lo que hace la esposa. Que prepare el almuerzo y que los hijos le digan: mamá, qué rico te salió este almuerzo. Qué rico te salió esta comida, esta cena. Que el esposo le diga: ay, hija, te sacaste un 10. De veras, es algo hermoso que cada quien cumpla su papel. Y entonces llega el esposo cansado del trabajo, ¿verdad? Y lleva la paga. Mira, hija, ahí te va esta paga para que vayas a comprar lo que necesites, para que te compres alguna ropa. Es más, te acompaño, vamos, y todo. Todo eso se hace en armonía, en conjunto, en amor. Pero ¿qué es lo que hace esta ideología feminista o estas palabras de Engels y todos los demás? Distorsionar las cosas. No te dejes engañar, amada persona, por esa ideología de género, por esos pensamientos vanos, huecos, que tienen como propósito la inmoralidad, la destrucción de la familia. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Y se los digo en amor y con mucho respeto. Bueno, ellos tuvieron la oportunidad, me refiero a la Unión Soviética, los comunistas, los socialistas, y todos estos que prometieron tantas cosas de los que estamos explicando, o dijeron, esas ideologías raras, extrañas, huecas, anticientíficas, antimorales, etc. Ellos tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas que estaban afectando a las mujeres en Rusia o la Unión Soviética, como lo quieras ver. Y no lo aprovecharon. ¿Qué fue lo que pasó con la ideología de género y el movimiento feminista en Rusia? ¿Qué fue lo que ocurrió con todo esto que acabamos de ver? Todo lo que prometieron y adoctrinaron respecto a las mujeres, o enseñaron o mal enseñaron, tanto a las mujeres y a las familias, sobre todo a las mujeres, no lo cumplieron, amados. Las engañaron, les mintieron a las mujeres, porque no hubo nada de eso. Por ejemplo, los doctores Mikhail y August Stern, especializados en sexología, exmiembros del Partido Comunista, que llevaron adelante un amplio trabajo sociológico, sexológico, que les valió varios años de campo de concentración, trabajo forzado y posterior fueron exiliados. Amados, es tremendo lo que ellos cuentan. Yo no les quiero cansar de todo lo que ocurrió en la URSS, en la Unión Soviética, pero todo lo que les prometieron y que iba a funcionar y que hay que liberar a las mujeres porque son unas esclavas, etcétera, etcétera, no les ayudó para nada. Fíjate los siguientes datos. Toda mujer a partir de los 18 años quedaba declarada propiedad estatal. O sea, cuando una mujer en Rusia cumplía los 18 años, dejaba de ser de un movimiento particular o de la familia o de los padres y pasaba a ser una propiedad estatal del gobierno socialista, comunista, etcétera. Y tenían que inscribirse las mujeres, tenían que inscribirse a la oficina de amor libre. Y eso era obligatorio. Donde ya inscritas, la muchacha tenía el derecho de escoger esposo de 19 a 50 años de edad. Si la mujer rusa o socialista no se inscribía en dicha oficina de amor libre, pues no podía escoger a su esposo de 19 a 50 años de edad. La misma situación era para con los hombres. Ahora, si los hombres se elegían a una mujer, se tenía que acatar dicha mujer y se tenía que conformar. Y los hijos que tuviesen todos los inscritos en dicha oficina del amor libre pasaban a ser propiedad de la República. ¿Quién encierra a quién, hermanos y amigos?
Amada persona, ¿quién está queriendo tener ahí una situación de autoridad impuesta a la fuerza? Había cabinas públicas para tener relaciones sexuales, imagínense nada más. Y cuando las mujeres estudiantes se negaban a tener sexo, o las casadas se negaban también, eran señaladas por los hombres, o el esposo, o los estudiantes, o los socialistas, los hombres socialistas o comunistas, eran señaladas las mujeres como pequeñas burguesas. O sea, a final de cuentas ahí está el hostigamiento que las mujeres querían ser libres. Según el Partido Socialista, iba a liberar a las pobres mujeres del hogar, que eran oprimidas por el burgués llamado esposo. Qué triste y qué lamentable, amados. Las mujeres, las familias, se vieron afectadas a grandes escalas. El comunismo con sus ideologías inmorales llevaron a una degradación a la población soviética. ¿Por qué llevaron a una degradación a la población soviética? Porque con tanta inmoralidad, con tanto desenfreno de hombres y mujeres casadas teniendo a muchos amores, ¿verdad? Muchos adulterios, hombres teniendo de la misma manera muchas mujeres, muchos adulterios, muchos fornicarios, muchos inmorales, etcétera, etcétera, mucha promiscuidad, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Con tanta inmoralidad, con tanta fornicación, con tanto adulterio, etcétera, ¿qué iba a ocurrir? Pues ¿cuál es la consecuencia de una relación sexual? Que las mujeres quedan embarazadas. ¿Qué van a hacer con tanta chamacada, con tanto niño? Ni tardo ni perezosos, el gobierno comunista, socialista de la Unión Soviética, aprobó el aborto en el año 1920. Entonces ahí se remedió el problema. Para que no hubiera tanto chamaco, miren, tenían libertad las mujeres de abortar. Y abortaban a más no poder. Cometieron homicidio estas mujeres a más no poder. Le quitaron la vida a muchas criaturas por sus inmoralidades, por sus perversiones, por su liberación feminista que ellas querían tener. Acabaron con la vida de otros seres humanos. Ellas dicen, pobrecitas de nosotros, somos instrumentos, somos violentadas, nos hacen cosas, etcétera, etcétera. Y yo quiero decirles, probablemente, a lo mejor sí les hacían cosas, sí les pegaban. Y eso no es correcto y estamos en contra de eso. Dios está en contra de eso. Un servidor está en contra de todo eso. Que la mujer sea violentada. No, amados. Gobiernos tienen sus propias políticas, sus propias reglas, sus propias leyes. Y dicen que si una mujer es violentada, es afectada, hay instancias para que las mujeres vayan y se quejen. Yo sé que en aquella época probablemente pudo haber sido distinto. Esos hombres darán cuentas a Dios. Esas políticas, esos gobernantes darán cuentas a Dios. Pero amada mujer, amada persona, no te dejes engañar por la ideología de género. De veras, Dios no se equivoca. Dios no se equivocó al hacerte mujer y tener hijos y tener un esposo y tengas un hogar. Dios sabe qué es lo mejor para las mujeres y para los hombres y para los seres humanos. Pero ¿qué es lo que ocurrió entonces en la Unión Soviética? Empezaron a aprobar el aborto y es entonces donde hubo muchos homicidios, hubo muchísimos abortos por tantas inmoralidades que cometían las mujeres. Amada persona, es muy triste y muy lamentable todo lo que ocurrió en esa época, todo el desenfreno que hubo. Los doctores mencionados atendían casos muy tristes y muy lamentables. Uno de ellos atendió el caso de una mujer que había tenido 21 abortos. Y que tan solo ella al caminar, ¡zas!, el bebé era abortado. ¿Por qué? De tantos abortos que había tenido. ¿A dónde le llevó a esta mujer tanta inmoralidad? ¿A dónde le llevó a esta mujer esa liberación? A lastimarse, a abortar, a asesinar a muchas criaturas. Es más, ese era lo tremendo que estaba pasando. De tantos abortos que las mujeres estaban cometiendo. Ya no tenían fuerza, había una debilidad. Ya no era ni un salto ni nada, nada más por caminar, ¡pum!, abortaban al bebé. Qué triste y qué lamentable, y qué doloroso, y qué vergonzoso ha de haber sido, amados, toda esta situación. La violencia hacia las mujeres por el macho comunista. Había en esa época un refrán entre los rusos o los de la Unión Soviética. ¿Y sabes cuál era ese refrán?
El único que no le pega a su mujer es porque no la quiere. ¿Dónde está lo que prometieron estas mujeres? Kollontai. ¿Dónde está lo que decía Engels? Que las mujeres iban a liberarse, que el Partido Socialista era el Superman de las mujeres. ¿En dónde quedó todo eso? Las mujeres, lamentablemente, seguían sufriendo por esos hombres o ese puñado de hombres. Espero que no hayan sido todos así, pero si fueron así, qué lamentable y qué vergonzoso. Y qué triste. ¿Por qué? Porque qué tremendo es golpear a una mujer. Estamos en contra de eso y quiero decirte, amada persona, Dios está en contra de violentar a las mujeres. Dios está en contra del macho comunista. Dios está en contra del macho mexicano, del macho de cualquier nacionalidad. Dios está en contra de esos que le pegan a las mujeres, que violentan a las mujeres, que las insultan. Pero también Dios está en contra de todo lo que están haciendo actualmente las feministas radicales. Todas esas personas que están involucradas con la ideología de género, organizaciones. Cómo están violentando también los derechos de las familias, de los niños, etcétera, de otras personas. Y tampoco les importa. Así como los socialistas no les importaba, como decía esta mujer Kollontai, no me importa si me metí con tantos y con cuantos y que esta criatura que tengo, yo no sé ni de quién sea. Me da igual, decía esta mujer. ¿Cómo que te da igual? De veras, qué lamentable es ese tipo de mentalidad, amada persona. Pero qué triste que haya hombres que sean violentos en el hogar. Que le pegues injustamente a tus hijos, nada más porque estás cansado. Óyelo bien tú que eres una persona que golpea, machista. Estás mal ante los ojos de Dios. No es correcto violentar, pegar, insultar, lastimar a las mujeres. Y mucho menos lastimar a tus seres queridos, a tus hijos. Arrepiéntete de tu maldad, de tu enojo, de tu machismo. Hombre, mujer, arrepiéntete de tu feminismo. Si también tú eres una mujer violenta, una mujer que insulta, lastima al hombre, etcétera. Pero lo que ocurrió en Rusia no termina allí, amados. Lo que ocurrió en la Unión Soviética al inicio del siglo XIX, 1920, 30, etcétera, décadas después, porque seguía pasando la situación, las mujeres seguían sufriendo por el macho comunista. Había violaciones. Había prostitución, aumentó la prostitución a más no poder. La promiscuidad aumentó a grandes escalas, como no nos podemos imaginar nosotros, amada persona. Todo lo que pasó, bueno, todos ya lo sabemos. La Unión Soviética fue derribada. El comunismo, el socialismo fue derribado. Falló el comunismo. Ya no existe más la Unión Soviética. Ahora, ¿cómo se le llama a la nación o a la ex-nación Unión Soviética? Rusia. Pero falló el comunismo, amados. ¿Dónde estaban esos libertadores? ¿Dónde quedaron esos libertadores? ¿Qué pasó con esa ideología de género? ¿Qué pasó con el feminismo? ¿Qué pasó con esos cambios que iban a hacer? No ayudaron en nada, amados. Ya no quise decirles más casos de lo que ocurrió en Rusia, pero es lamentable y triste y vergonzoso de decirlo a través de este estudio. Pero ¿qué dice la Biblia para terminar esta enseñanza? San Juan capítulo 10, versículo 10 al 13. Dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí la escritura nos deja ver que el ladrón, ¿a quién se refiere aquí? A una persona, líder, un ministro o un falso profeta, como usted lo quiera ver. Dice que viene para hurtar, matar y destruir. Pero dice Cristo, yo como buen líder, yo como el Dios hecho carne, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánta gente en estos testimonios que les acabamos de mencionar afectaron, hurtaron, mataron, destruyeron a los hogares? Porque el fin del comunismo o socialismo, de la idea o de la ideología de género, etcétera, es acabar con la familia o modificar a la familia, destruir el plan de Dios, el proyecto de Dios, para implementar la inmoralidad, la promiscuidad, el libertinaje, etcétera, etcétera.
¿Quién está inspirando a estos lobos? ¿Quién está inspirando? ¿Quién está atrás de estos líderes que quieren hurtar, matar y destruir? ¿A quiénes? A todos aquellos que se dejen, aquellos matrimonios que se dejen, familias que se dejen, personas que se dejen. Están inspirados por el mismo diablo, respaldados por el mismo diablo. Pero dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios, Jesús, está interesado en las familias. Jesús está interesado en los matrimonios, en nosotros como seres humanos. A eso vino Él, para darnos vida y para darnos una vida en abundancia. Y ya vimos que esa vida de libertinaje para nada ayudó a los de la Unión Soviética, para nada ayudó a las feministas de esa época, a los matrimonios, a las mujeres, a las familias, a los hijos, para nada ayudó. Falló el comunismo, la ideología de género, el feminismo, lo que tú quieras ver o como lo quieras ver. Cristo no falla, amados. Cristo no falla. Él vino para dar vida a todos aquellos que se la pidan y quieran esa vida. Pero dice el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y todos sabemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Él dio su vida para que nosotros tengamos vida a través de su sacrificio. 12. Más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Qué ocurrió con la Unión Soviética? ¿Qué pasó con esas familias de esa nación? De veras, les falló su liderazgo. Les falló, en este caso, esas personas que dijeron y prometieron tantas cosas. Se aprovecharon de ellas, de ellos. Vinieron venir el problema y abandonaron, huyeron y fueron dispersas. ¿Por qué? 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. En lo espiritual, con un guía, un mal pastor, un mal líder, un mal falso profeta, eso es lo que hace, es un asalariado. Arrebata y dispersa a las ovejas de Dios, del redil. Y cuando tiene un problema esa oveja, por cuanto es asalariado, huye. Porque es asalariado. Y porque no les importa las ovejas. De veras, estos pasajes nos dejan ver claramente que no había una importancia, honestamente, en la sociedad de aquella época, de estas personas que te acabamos de mencionar. Tú dime, ¿a poco crees que era muy importante para ellos que las mujeres fueran liberadas? Y que la medicina para ellas era que hicieran lo que quisieran con sus vidas, que se acostaran con los hombres que quisieran, que abortaran cuantas veces quisieran, que fueran inmorales, promiscuas, mujer con mujer, hombre con hombre, incestos, etcétera, todo lo que estuvo pasando en la URSS. ¿A dónde les llevó eso, amados? A una desintegración familiar, a una esclavitud en la inmoralidad, a muchas perversiones. Aguas con esas ideologías. Pero fíjate lo que dice Mateo 7:24 al 27, ya para finalizar esta enseñanza. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todos sabemos que Jesús había enseñado preciosas predicaciones, estudios en esa montaña. Habló de tener un corazón limpio, habló de tener un corazón puro, habló de tener un corazón humilde, habló acerca de cómo debían de amarse. Habló muchísimas enseñanzas tan preciosas que yo se les recomiendo que vean qué enseñó Jesús en ese sermón de la montaña. Y termina él ese sermón, esos sermones que dio en el Monte de los Olivos, termina de esta manera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hay que ponerlas por obra. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si estas familias de esa época en la URSS le hubieran hecho caso a nuestro Señor Jesucristo, hubieran creído en Jesús, en el Dios de los cielos,
sus familias no se hubieran desintegrado, sus matrimonios no se hubieran hecho pedazos, sus vidas no hubieran sido promiscuas, pero no, le hicieron caso a las ideologías vanas, a las filosofías huecas, sin sentido, sin propósito, anticientíficas, inmorales, y fueron destruidos, junto con sus ideologías, en ese sentido, del Partido Socialista. Y sí es cierto que algunas otras naciones y mujeres de diferentes partes del mundo han retomado una vez más, quieren retomar, quieren resurgirlas, pero no les va a ayudar, amados. Aprendan, por favor, de esas experiencias, malas experiencias, aprendan de la historia para que no te pase. Pero dice el 25, perdón, que no cayó esa familia, que no cayó esa vida, porque estaba fundada sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre Cristo. Pero dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y fue qué? Grande, pero muy grande, su ruina. ¿Por qué? Porque cayó la casa. Se desintegró la familia. Se desintegró el matrimonio. Se acabó. Porque no pusieron su confianza en las palabras de Cristo. Las vieron anticuadas o quizá no las creyeron esos socialistas o esos soviéticos. Fue grande su ruina. Amada persona, lo que les pasó a las familias de los rusos o soviéticos, lo que le pasó a las mujeres, fue muy triste y lamentable. Yo no me gozo en ello, créemelo. Me daba tristeza y yo decía, ¿cómo han de haber sufrido los hijos? ¿Cómo han de haber sufrido estas mujeres? Se dieron cuenta que la inmoralidad no estaba a la felicidad, que eso era lo que ellas no necesitaban. Imagínate todas las enfermedades venéreas que llegaron a sus vidas, a sus cuerpos. Imagínate toda la desintegración familiar. ¿A dónde iban? Se les dio la espalda, se les dejó, pero ellas y ellos quisieron vivir de esa manera. De veras qué triste y qué lamentable. Cuánta desintegración familiar, cuánto dolor, cuánto sufrimiento causó ese tipo de ideologías por tanta maldad, por tanto pecado. Aprendamos de los errores de otros. Toma en cuenta lo que dice las Sagradas Escrituras. Quiero terminar citando el pasaje con el cual iniciamos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cierra tus ojos, por favor. Padre, ¿quién podrá convencer de pecado, de justicia y de juicio? Que es tu Espíritu Santo el que puede convencer. Yo te suplico que tu Espíritu Santo convenza del error a aquellas mujeres que han abrazado el feminismo radical o la ideología de género, aquellos hombres que se han pervertido abrazando la ideología de género y se han vuelto a la promiscuidad, a la inmoralidad, al homosexualismo, etcétera, al lesbianismo. Señor, cuánta maldad y cuánto sufrimiento les va a traer las consecuencias de sus pecados, de sus actos. Oh Señor amado, de veras, ayúdales, convénceles. La familia, Señor, no es un instrumento de esclavitud para esclavizar. La familia es un núcleo donde se deben de amar, respetar, donde la gente se debe de querer, frecuentar y motivar y levantar cuando uno puede llegar a caer. Señor, tú has amurallado a nosotros como seres humanos a través de esta barda fuerte como lo es la familia. Todo y cuando la familia se va cimentando con bases sólidas, con principios sólidos, para que la familia no sea derribada. Principios, pero no principios de inmoralidad, como lo deja la ideología de género o el feminismo, Señor. Padre, ayuda a salir a las mujeres de esa ideología. Quita, Señor, toda sombra o todo aliento feminista, ideológico, de ideología de género, de las mentes y del corazón de los hombres y de las mujeres, Señor. Guárdalos de esta mal llamada ciencia o mal llamada ideología
como lo es la ideología de género, Señor. Amado Jesús, venga tu Espíritu y abre los ojos de cada uno y de cada una, y ayúdanos a ponernos firme, a combatir, en el buen sentido de la palabra, la ideología de género, ese tipo de corriente, ese estilo de vida que para nada va a ayudar a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Padre, y envía tu Espíritu para entender que esa ideología de género no es más que una ideología errónea, errática, salida del mismo infierno, para hacer que las personas vivan promiscuamente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.